tal? Es un gusto estar con ustedes en una entrega más de su programa Modernización en Marcha. Soy Lindsay Larrainaga y le invito para que se quede con nosotros los próximos 30 minutos. En esta noche vamos a conocer el lanzamiento de la política de participación ciudadana. Precisamente en el programa anterior hemos hablado acerca de esta política que es tan importante para la sociedad salvadoreña. Pero antes de comenzar el programa quiero precisamente enviar al lanzamiento de esta política tan importante y vamos a conocer también el contexto, cómo ha sido el recorrido antes de llegar al lanzamiento. Veamos la nota, regresamos en breve. La formulación de una agenda de participación ciudadana se inscribe en el marco de la gobernabilidad democrática de El Salvador y representa la voluntad política de la actual administración del presidente Funes de fortalecer la incidencia de la participación de la población en la gestión pública. Estas acciones son una contribución estratégica para incluir las iniciativas de la ciudadanía en distintas áreas que sirvan para la formulación de propuestas de ley, políticas públicas o todas aquellas acciones que deriven en desarrollo y que impacten de forma positiva en la población, por medio de la apertura de espacios y mecanismos de participación de la ciudadanía y sus organizaciones. Para ello se vuelven indispensables diálogos y consultas, tal y como lo establece el Plan Quinquenal de Desarrollo. Esta nueva forma de gobierno no es una acción aislada de esta administración, tiene sus bases y principios en la Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana en la Gestión Pública, a la que están adscritos todos los países de Latinoamérica, España y Portugal. Consecuente con lo anterior, entre 2011 y 2012, la Secretaría para Asuntos Estratégicos, a través de la Subsecretaría de Gobernabilidad y Modernización del Estado, desarrolló mediante un amplio proceso de consulta con diversos actores de la sociedad civil e instituciones y organizaciones representativas la formulación de una propuesta denominada Política Nacional de Participación Ciudadana, Diálogo e Inclusión en la Gestión de Políticas Públicas, que sentó las bases de un Estado social democrático y respetuoso del derecho, profundizando el ejercicio de la ciudadanía por medio de la participación ciudadana en la gestión pública. Es por ello y aunado a estos esfuerzos, la Secretaría de Asuntos Estratégicos, en coordinación con la Secretaría Técnica de la Presidencia, presentaron recientemente y por mandato presidencial la Política de Participación Ciudadana, que es de carácter vinculante y obligatorio para el órgano ejecutivo y mandata la apertura de espacios y estructuras de participación a fin de incluir las opiniones, iniciativas y propuestas de la ciudadanía para una gestión inclusiva. En el evento de lanzamiento de la política participaron funcionarios de gobierno, así como la representación de distintos organismos de la sociedad civil. La participación ciudadana ha sido tan prioritaria para esta administración que incluso antes de contar con una política en este tema, se implementaron iniciativas como el acceso a la información pública por medio de un marco legal y transparencia en la gestión y administración por medio de las rendiciones de cuentas de todas las carteras estatales, instituciones y autónomas gubernamentales, acciones inéditas e históricas para El Salvador. También se creó el Consejo Económico y Social, entidad que tiene como fin la discusión de la agenda económica y social por medio de consultas, recomendaciones y está integrado por representantes de los ámbitos social, sindical, empresarial, académico y gubernamental. El CES es coordinado por la Secretaría Técnica de la Presidencia, quien también coordina junto al PISDL el programa presidencial Territorios de Progreso, que mediante consulta ciudadana recoge insumos de las necesidades en los distintos municipios y territorios del país, que luego son discutidos y priorizados con el fin de ser incluidos en el presupuesto general de la nación. Bien, y después de haber visto la nota acerca del lanzamiento de la política de participación ciudadana, quiero presentarles a mis invitados de esta noche. Estoy hablando del licenciado Antonio Morales Carbonell. Él es el subsecretario de Gobernabilidad y Modernización del Estado. Es un gusto, licenciado, tenerlo con nosotros aquí en Modernización. Gracias por la invitación, pues el gusto es mío. Bien, y precisamente también en las notas veíamos al doctor Esteves, ya lo conocen, lo hemos tenido en programas anteriores y tenemos el honor de tenerlo nuevamente acá en el estudio de Modernización en Marcha. Doctor Francisco Esteves, desde Chile, él es consultor de participación ciudadana del CLAD. Es un gusto estar con usted. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Muy bien, definitivamente es un logro sumamente importante el lanzamiento de esta política de participación ciudadana, pero licenciado Morales, yo quisiera preguntarle, ¿por qué la iniciativa de una política de participación ciudadana en El Salvador? Porque es importante que tengamos un lenguaje común en la administración pública cuando hablamos de participación. La política recoge la participación como un derecho ciudadano, por lo tanto exigible a los poderes públicos, un derecho ciudadano a participar en la construcción social de las políticas públicas de manera efectiva y por lo tanto una obligación para la administración el generar todos los espacios necesarios para que ese derecho pueda ejercerse adecuadamente.
Entonces creo que es un paso importante porque ya no queda esto a discreción del titular, no es una dádiva, no es una concesión, no es un favor que se hace a partir de la política. No solo tenemos un lenguaje común, un concepto común de participación, sino la obligación de todas las instituciones del órgano ejecutivo, de todos los empleados públicos y funcionarios, de poner en práctica esta política, generando precisamente los espacios de participación ciudadana que permitan la incidencia efectiva en las políticas públicas. Muy bien, doctor Esteves, usted con su amplia experiencia en el tema de participación ciudadana en la región, ¿qué opina acerca de esta iniciativa, de este lanzamiento que finalmente se ha hecho en El Salvador? Yo opino que es una gran noticia, porque hay estándares de la región y El Salvador está cumpliendo con esos estándares. Hoy día, en todos los países de la región, los gobiernos deben tener políticas públicas sobre participación ciudadana en la gestión pública. Y eso es porque los países han reconocido, y lo hicieron cuando se firmó la Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana en la Gestión Pública, todos los países de la región reconocieron que era un derecho ciudadano participar en la gestión pública y se comprometieron todos a crear instancias, espacios y a darse mecanismos para que este derecho pudiera ejercerse. Entonces, El Salvador está cumpliendo con esa promesa compartida, suscrita por los jefes de Estado, de avanzar hacia una democracia participativa en la región. Tenemos una carta, de hecho, iberoamericana. Exactamente. Esa carta es del año 2009 y ha sido ratificada desde el punto de vista de su implementación por esta política de participación ciudadana que ha promulgado, que ha aprobado el gobierno de El Salvador recientemente y que sitúa entonces a este gobierno y al país en lo que es el momento de cambio y de modernización que está viviendo el conjunto de América Latina. Ahora es importante mencionar el recorrido antes de llegar al lanzamiento de esta política, porque no ha sido de la noche a la mañana. Sabemos que usted ha estado activamente participando, recogiendo opiniones también de diferentes representantes de distintas instituciones, organizaciones sociales. Coméntanos acerca de eso. No podía ser de otra forma, porque si queremos, si nos dimos una política de participación ciudadana como país, y yo esto lo veo como un logro regional, porque me siento muy parte de este éxito, debía hacerse de manera participativa. O sea, una política de participación ciudadana que se lanza sin que haya sido parte de un proceso participativo es incongruente. Y había que probar que el movimiento se prueba andando, como se dice, ¿no es cierto? Y aquí lo que se ha logrado es elaborar una política de participación ciudadana con la participación real de distintas organizaciones de la sociedad civil de El Salvador y con distintas organizaciones del Estado. Muy bien, licenciado Morales, y respecto a esto, ¿cómo ha visto la recepción de estas instituciones? Sabemos que algunas instituciones ya estaban haciendo esfuerzos de participación ciudadana también desde sus lugares. ¿Les ha ayudado esto en la construcción de la política también? ¿Cómo han recibido también esta participación activa ellos? Sí, yo creo que la experiencia de las diferentes instituciones del órgano ejecutivo, ministerios, autónomas, en materia de participación ciudadana fue precisamente la que alimentó y la que permitió recoger insumos para la elaboración de esta propuesta, porque en los talleres han participado representantes de prácticamente todas las instituciones, ¿verdad? Hay instituciones como el Ministerio de Salud que tiene una política social de participación, el Foro de Salud, en educación, en diferentes instancias, el mismo Consejo Económico y Social que se creó a inicios de este gobierno, tenía como propósito ser un espacio de construcción de participación ciudadana en materia económica y social. En fin, ha habido toda una experiencia del gobierno desde el inicio que era necesario detenernos a sistematizar, a ordenar y a poder plasmarla en una propuesta como esta. De lo que se trata ahora es que es eso, unificar criterios, homogenizar criterios de tal manera de que estos espacios de participación no vayan a ser espacios formales, ¿verdad?, para simplemente legitimar decisiones ya tomadas o espacios en los cuales la ciudadanía participa pero no ve traducidas sus ideas, sus propuestas en el contenido de las políticas públicas, sino que sean espacios reales. Y en ese sentido tenemos que cuidar la calidad de esos espacios para que la gente realmente recupere esa confianza y se decida a participar. Entonces, de parte de la Subsecretaría de Gobernabilidad,
vamos a trabajar, la Secretaría Técnica va a crear esos medios y a promover estos medios en las instituciones, y nosotros desde la Subsecretaría vamos a monitorear la implementación, a verificar su cumplimiento y la calidad de esos espacios participativos. Muy bien, quisiera hablar un poco acerca del contenido, sí ya lo hablamos en un programa anterior, pero ¿qué podríamos resaltar? Sabemos que es muy amplia la política, pero ¿qué aspectos podríamos resaltar para que la gente entienda mejor acerca de la política de participación ciudadana? Yo creo que es interesante para la gente conocer, aquí hay una publicación, que es la política de participación ciudadana en la gestión pública, es una edición hecha por la Subsecretaría de Asuntos Estratégicos junto con la Secretaría Técnica de la Presidencia, con el apoyo del CLAD y de la Cooperación Española, que han apoyado todo el proceso. Es interesante porque aquí se señalan, este documento lo pueden pedir en las oficinas que he mencionado de gobierno, y aquí está señalado cuál es la definición, el objeto, y viene una parte muy importante que dice las formas y mecanismos de participación. Entonces se habla de los consejos consultivos y foros, de las audiencias públicas y las conferencias, de la planificación estratégica e institucional, de la Contraloría Social y de la atención de conflictos. En esa forma y mecanismos ya se están considerando modalidades de participación ciudadana en la gestión pública. Ahora, es importante pues mencionar que definitivamente es un concepto incluso nuevo para el salvadoreño común. Entonces, de esta forma, ellos pueden pues conocer de qué manera pueden propiciar la participación ciudadana y poder hacer valer sus derechos, sus opiniones. Licenciado, eso es importante mencionarlo porque es algo totalmente nuevo. Sí, definitivamente, todos estos espacios que ha mencionado Francisco tienen que irse creando, en el caso en que no existan todavía, tienen que irse creando dentro de las instituciones, para que los ciudadanos puedan abocarse a las instituciones y participar con sus propuestas, con sus opiniones, con sus sugerencias. Entonces ese es el gran desafío que tiene ahora la administración pública, ¿verdad?, de generar esos espacios que permitan también a la ciudadanía opinar sobre los servicios públicos, opinar y dar sugerencias para mejorar estos servicios. Acordémonos, el Estado tiene que estar cerca de los ciudadanos, y como servidores públicos tenemos que estar dispuestos a dar cuentas y a que se evalúe nuestra gestión por parte de los ciudadanos. Esto es lo que se busca. Sí, solamente reafirmar lo que dice el subsecretario. Lo primero es que la Carta Iberoamericana, que compromete a El Salvador y a todos los países de la región, dice que existe el derecho a reclamar derechos. Eso es muy, muy importante porque a veces una autoridad puede decir, ¿con qué derecho viene a reclamar derechos? Vengo a reclamar mis derechos porque soy ciudadano y tengo ese derecho a hacerlo. Eso. Lo segundo, hoy día se abre una modalidad de gobierno distinta, que es una forma de hacer gobierno donde ya no basta con gobernar bien para la gente, hay que saber gobernar bien con la gente. Eso es muy lindo. Eso es muy importante. Claro que y sí. Luego, lo que esta política permite es que las personas sean tomadas en cuenta. Diciéndolo así como en palabras sencillas, es el derecho a ser tomado en cuenta. Muchas veces uno dice, ¿cómo me van a tomar en cuenta? Sí, necesitamos que usted sea tomado en cuenta porque con esa participación suya, las políticas públicas tendrán más posibilidades de cumplir con sus objetivos. Muy bien, definitivamente es un gran logro el lanzamiento de la política de participación ciudadana, pero ¿cómo garantizar que realmente se están tomando en cuenta las opiniones de estas personas y se está haciendo una realidad la participación ciudadana? Esto, además de ser un logro, definitivamente es un reto porque la política pretende trascender y precisamente después de la pausa vamos a hablar acerca de eso. No nos cambies, en Modernización en Marcha. Gracias por continuar con Modernización en Marcha. En esta noche estamos hablando acerca del lanzamiento de la política de participación ciudadana. Licenciado Morales, hablábamos antes de ir a pausa que esto trasciende, no se quiere quedar solamente en una política, sino que busca un marco legal. Hábleme acerca de eso. Sí, justamente la misión de Francisco Esteves esta semana ha sido acompañarnos en la definición de las bases que debería de contener un anteproyecto de ley de la participación ciudadana en la gestión pública,
porque la política pues, es voluntad de este gobierno el implementarla, es obligatoria para todas las organizaciones del órgano ejecutivo, todas las instituciones, funcionarios, empleados públicos, pero bueno, otra administración puede o no continuarla y que consideramos que es un derecho tan fundamental el participar en la construcción de las políticas públicas, en que el ciudadano pueda incidir en el futuro, en su desarrollo, que deberíamos de tener un texto de ley que pueda darle continuidad, ¿verdad?, a este esfuerzo y que pueda ser respetado este derecho a participar independientemente del gobierno que esté ejerciendo el poder en ese momento. Por lo tanto, sí hemos asumido el reto de conformar una comisión que ya va a empezar a trabajar, una comisión mixta, representantes de instituciones públicas y organizaciones sociales, que va a iniciar ya el trabajo de redacción de un anteproyecto de ley de la participación ciudadana en consulta con los diferentes actores económicos y sociales de este país. Doctor Esteves, ¿cuáles serían las diferencias significativas entre una política y una ley para nuestros amigos televidentes y puedan entender mejor esto? La política, en este caso, es un instructivo, es un ordenamiento, es una instrucción que da el Ejecutivo para que todos sus órganos por los cuales se realiza la administración pública responda, en este caso, al cumplimiento de un derecho, que es el derecho de la participación ciudadana en la gestión pública. Pero la ley va más allá. La ley obliga no solamente al gobierno durante el cual se aprueba la ley, sino que obliga también a los gobiernos siguientes. La ley también compromete al conjunto de la sociedad, porque estamos hablando de una política pública. En este caso, la participación ciudadana en la gestión pública es una política pública. Y la ley en ese sentido compromete a los distintos actores de la comunidad, a sus organizaciones sociales, a las universidades, a los medios de comunicación, nos compromete a todos, porque la participación ciudadana es un modo de hacer democracia que va más avanzado, que es del siglo XXI y que marca la diferencia. Muy bien, y precisamente para la construcción de un anteproyecto de ley de participación ciudadana, el doctor Esteves ha estado con diferentes sectores de la sociedad salvadoreña. Estamos hablando de instituciones públicas, estamos hablando de organizaciones sociales también, y vamos a ver la nota para que conozcan más acerca de esos talleres participativos que se han hecho con ese tema tan importante de la participación ciudadana y, como su nombre le dice, haciendo participar a todas estas personas. Vamos a ver la nota, regresamos en breve. El doctor Francisco Esteves, consultor del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo en temas de participación ciudadana, visitó El Salvador en el marco de la misión técnica de cooperación que esta entidad tiene con la Subsecretaría de Gobernabilidad y Modernización del Estado. El propósito fue obtener insumos e iniciativas de distintos sectores de la sociedad, como representantes de ministerios estatales, autónomas, organizaciones sociales, sector académico, gremios sindicales, así como organizaciones comunitarias, para la elaboración de un anteproyecto de ley de participación ciudadana. La metodología fue mediante mesas de trabajo en las que se desarrollaron guías con la orientación del doctor Esteves en cada módulo, quien al final de las sesiones elaboró una síntesis que recopiló todas las propuestas, un ejercicio que es de mucho interés para los participantes, puesto que es más fácil ejecutar y obedecer políticas estatales o leyes en las que la ciudadanía ha participado a otras que han sido impuestas de forma poco democráticas. Todos estos esfuerzos de participación ciudadana se verán representados al final en un anteproyecto de ley del mismo nombre que el Ejecutivo presentará a la Asamblea Legislativa para su debido estudio y posterior aprobación. Muy bien, y precisamente teníamos una nota donde veíamos representantes de diferentes sectores participando para poder pues dar inicio a la construcción de un anteproyecto de ley de participación ciudadana. Doctor Esteves, usted que ha estado directamente con estas personas, ¿cómo ha sido esta experiencia de recoger todas estas opiniones, diferentes puntos de vista y una participación activa sobre todo de estas personas? Ahí hemos visto en la nota, muy interesante y muy bien hecha, porque refleja el trabajo que se ha realizado por parte de los dos sectores, de las organizaciones del Estado y de la sociedad civil. Y esto viene un poco a enfrentar estos prejuicios de que a la gente no le interesa. Bueno, ahí sí, se demuestra que había interés. O que a los funcionarios públicos no les interesa. No, ahí hay funcionarios públicos comprometidos, porque hay una vocación también. Y es interesante hacer un énfasis en lo siguiente: los funcionarios públicos también son ciudadanos. Y no es que sean personas que no tengan derechos, tienen derechos de ciudadanía y tienen ahí una responsabilidad especial, que es la de ser funcionarios o autoridades. Y tienen, sí, porque tienen esa responsabilidad, deberes, obligaciones.
Y entonces lo interesante es que ahí se produce un diálogo entre organizaciones sociales y organizaciones institucionales. Ustedes vieron como hay un ánimo ahí, todos están opinando. Sí. Nosotros tuvimos pues la oportunidad de estar de primera mano ahí con ellos. Me gustaba ver que habían mesas muy dinámicas, incluso sí. Habían algunos debates, porque sí. cada quien tiene su punto de vista y eso es súper importante. Claro. Bueno, y que la participación implica el debate, no hay que temerle al debate, al diálogo. Lo importante es conseguir acuerdos. Y esa es la gran gracia de la democracia. La democracia permite que haya críticas sin que te lleven preso. Esa es la diferencia, ¿no es cierto? Y de construir acuerdos, de construir consensos para cómo debe desarrollarse una política pública. Yo quiero saber qué pasa después de estos talleres, de estas mesas de trabajo. ¿Se sistematiza toda esta información? ¿A qué se pasa, doctor Esteves? Claro, hay compromisos. Hay una hoja de ruta que se llama. Y esa hoja de ruta señaló que todos los participantes en estas actividades se han comprometido con tener listo un anteproyecto de ley para abril del año próximo, de manera de que el Ejecutivo actual o el Ejecutivo próximo ya lo presenten a la Asamblea Legislativa y siga el curso legal y este anteproyecto de ley pueda convertirse en ley. Pero nuestra preocupación es que este anteproyecto sea realmente el fruto y el resultado de un trabajo participativo y no una invención hecha entre cuatro paredes. Muy bien, en este caso, la recepción de las personas de todas estas instituciones y organizaciones, licenciado Morales, porque ya están siendo partícipes no en la construcción de una política, sino que de un anteproyecto de ley, y eso es algo importante. Sí, yo creo que ha habido una recepción muy interesante, o sea, algunos funcionarios públicos, y yo creo que el Lince estuvo presente ahí, se dio cuenta de cómo decían, bueno, ahora esto nos va a obligar a ser mucho más eficientes en nuestro trabajo, va a haber una mayor participación de la ciudadanía en el control, en la verificación de los servicios que les brindamos. Entonces, realmente ese es el propósito, hacer instituciones más eficientes. Yo creo que por parte de los ciudadanos habían grandes expectativas porque hay un ánimo de participación que no podemos defraudar, ¿verdad? Y la forma de no defraudarlo es que realmente las opiniones de la gente cuenten, las opiniones de la gente sean incorporadas en las decisiones sobre políticas públicas que asume este gobierno y la de toda la gente. O sea, aquí no estamos hablando, y en eso la política que se ha lanzado es importantísima, porque habla de que para garantizar una mayor representatividad hay que respetar el tejido social existente, hay que respetar a las organizaciones sociales, a sus opiniones, sus propuestas, no solo hablar con aquellas que aplauden nuestra gestión y que tienen opiniones favorables a lo que hacemos, sino que también y sobre todo aquellas que cuestionan, que critican nuestra gestión. Tenemos que escucharlas, tenemos que tomar en cuenta sus propuestas y tratar de que pesen en la construcción de las políticas públicas también. Tengo una pregunta en cuanto a la ley, licenciado Morales. ¿La ley va a garantizar que estas opiniones no solamente se queden en opiniones para ser escuchadas, sino que sea una actividad participativa del ciudadano en la construcción de planes de trabajo, por ejemplo? En todo el ciclo de las políticas públicas se prevé, desde el diseño, o sea, la formulación, la implementación de las políticas públicas, ¿verdad? Así como la evaluación de las mismas y sus resultados. Queremos que sea una participación integral y que no se quede simplemente en propuestas. Ese es un trabajo arduo que hay que hacer, porque hay experiencias en otros países también donde se abren muchos espacios de participación, pero luego cuando analizamos el resultado en los contenidos de las políticas que se aprueban es limitado. Tenemos que buscar la manera de cómo realmente la opinión cuenta y verificarlo. Eso es muy cierto. Aquí es el ámbito de la decisión. Hay que incidir. Pero si tú entras a un local de hamburguesas, por ejemplo, y te dicen, tienes toda la libertad de decidir entre el combo 1, el 2 o el 3, y dice, soy libre para decidir, pero te están dando una pauta muy restringida. Totalmente. Es la misma hamburguesa convertida. Ya están los combos hechos. Claro, exactamente. Aquí no podemos llegar a eso. Aquí no puede ser que los combos estén hechos. Lo que se requiere es que las personas puedan participar en la elaboración de las alternativas y que eso se decida de manera participativa. Y para participar también con buenos criterios, el Estado tiene la obligación de proporcionar la información necesaria, información veraz, información oportuna, para que las organizaciones de la sociedad civil, los ciudadanos, puedan realmente prepararse con anticipación, formular
propuestas de calidad que tengan la posibilidad de ser tomadas en cuenta a la hora de adoptar decisiones en la administración pública. Entonces el derecho al acceso a la información es complementario y fundamental para poder ejercer la participación ciudadana. Me imagino que dentro de esa ley van a tomar en cuenta la participación activa de los gobiernos locales, por ejemplo, porque tienen que estar totalmente fusionados con la visión del Ejecutivo para poder echar a andar una ley de participación ciudadana. Justamente en los talleres se hacía énfasis en esto, cómo poder realmente lograr un encuentro más afortunado entre las expectativas de los gobiernos locales, las necesidades de los gobiernos locales y los planes nacionales. Justamente por eso es que esta ley, la política, ¿verdad? Actual establece esa necesaria colaboración entre el órgano ejecutivo y los gobiernos locales para poder realmente asegurar ese encuentro entre ambos. Muy bien, ya casi para ir finalizando, doctor Esteves, para las personas que han visto el programa, están entendiendo el tema de participación ciudadana, ¿cuáles son los beneficios? ¿Qué beneficio tengo yo definitivamente si aprueban una ley de participación ciudadana? Lo hemos mencionado a lo largo del programa, pero beneficios concretos. En concreto, ya no podré decir que no tuve oportunidad de opinar, que nadie me consultó. Ahora sí, ahora existen mecanismos que van a permitir que todas las personas que quieran participar, porque no es una obligación, es un derecho, y que todos los que quieran participar están las puertas abiertas para hacerlo. Bueno, y además hay una ventaja, entre todos, cuando más cabeza hay pensando sobre un tema, menos riesgo hay de equivocarse. Y si nos equivocamos todos, pero por lo menos nos comprometemos todos en el éxito de una política pública. Eso es lo más interesante que hace la participación ciudadana, es que todo el mundo se apropia, se siente como corresponsable de que lo que se aprobó de manera participativa resulte bien. Se siente representado. Y además con ganas de que eso que se hizo resulte bien. Y uno después le cuenta a su familia, a sus amigos, yo participé de esa política, y no solamente en su implementación, sino también en el momento inicial cuando se comenzó a conversar de ella. Entonces todo eso es muy nuevo, es un cambio de cultura, es muy interesante lo que está ocurriendo. Muy bien, para finalizar, licenciado Manuel, un mensaje al televidente que está viendo Yo diría que al final lo que vamos a lograr es una mayor confianza de los ciudadanos en sus instituciones. Se van a sentir mucho más cercanos a ellas, mucho más identificados con las decisiones que se tomen. Yo creo que esto va a redundar en una sociedad mucho más democrática, mucho más justa, más cercana a la gente, más participativa, ¿verdad? Y con mejores posibilidades de contribuir al desarrollo, porque en la medida en que los funcionarios no se alejan de la ciudadanía y se exponen al control de los ciudadanos, pues vamos a estar más preocupados para que nuestra gestión sea de calidad, ¿verdad? Y podamos realmente brindar los servicios que el pueblo salvadoreño se merece. Muy bien, muchísimas gracias a los dos por su visita a Modernización en Marcha, y por supuesto como equipo vamos a estar pendientes de cómo va este anteproyecto de ley. Gracias. Muy bien, a ustedes, amigos televidentes, le agradecemos por supuesto su sintonía en Modernización en Marcha. Lo esperamos en el próximo programa. Buenas noches.